Hola, bienvenidos a este video donde hablaremos acerca de la infraestructura de la red. Como primer punto vamos a hablar de los dispositivos de comunicación de red. Como bien sabemos, hay dispositivos finales y dispositivos intermediarios. Podemos entender por dispositivos finales como todos aquellos dispositivos individuales que se conectan a la red mediante un dispositivo intermediario o aquellos que generan todo el flujo de información a través de la red. Podemos encontrar como computadoras portátiles, servidores, impresora, dispositivos inteligentes, dispositivos móviles, entre otros. Esos son los que van a generar todo el flujo dentro de nuestra propia red. Ahora podemos hablar de los dispositivos intermediarios. Estos hacen todo el trabajo de comunicación de nuestra red y el trabajo de estos dispositivos intermediarios son que conectan los dispositivos finales individuales a la red y también pueden conectar varias redes individuales para formar una interwork o una red de trabajo. Otra de las funcionalidades es que brindan conectividad y garantizan el flujo de los datos por toda la red. En este caso, los dispositivos intermediarios van a ser los que estén en medio de la comunicación, del flujo de comunicación, y son quienes estarán dirigiendo todo esto. Dentro de estos dispositivos intermediarios encontramos uno, el que hace la mayor chamba dentro de una red, que son los routers. Vamos a hablar de los routers. Los routers son computadoras especialmente para redes de datos. No cuentan con un servidor, no cuentan, con un monitor. Son especialmente para redes de datos y eso lo hace su característica 24/7, que son 24 horas del día, 7 días de la semana. Quiere decir que van a estar conectados todo el año. Dentro de las funciones son determinar las rutas y reenvío de paquetes. Los routers son los responsables de encontrar la ruta más corta dentro de una red y son los responsables de reenviar esos paquetes por esas rutas que ellos van determinando. Es responsable de encapsular y desencapsular los paquetes. Son quienes van a abrir esos paquetes y verificar si es para esa red o para otra red. Emplean una tabla de routing para determinar la mejor ruta para enviar los paquetes. Aquí, ¿qué es la tabla de routing? La tabla de ruteo es el mapa de un router, es quien va a determinar por qué ruta se va a ir la información, cuál es la ruta más corta o cuál es esa ruta que no está bloqueada, donde se tiene libre tráfico. Esa es la ventaja que tienen los routers, encontrar el camino más corto para que los paquetes lleguen hacia su destino. El router dentro de su tabla de direccionamiento IP va a tener coincidencia de todas las direcciones de todas las subredes que conoce o que va a conocer, ya sea a través de un protocolo de enrutamiento dinámico o estático, ¿no? El router va a utilizar la puerta de enlace para poder conectarse ya hacia el dispositivo final, hacia su destino, y sobre eso va trabajando, ¿no? Poco a poco el router va buscando hasta llegar a su destino. El router ejecuta 3 pasos principales. Primero, lo que hace el router cuando llega un paquete hacia él, lo desencapsula, agarra el paquete y empieza a examinarlo, ¿no? El segundo paso es examina la dirección IP de destino del paquete, la IP para encontrar la mejor ruta a la tabla de enrutamiento y verificar si esa ruta está libre por donde se quiere ir ese paquete. El tercer paso es, si el router encuentra una ruta hacia el destino, encapsula de nuevo el paquete de la capa 3 en una nueva trama de la capa 2, que es una capa de enlace de datos, y lo reenvía por la interfaz de salida. Entonces, 3 funciones que hace el router: desencapsula el paquete. Segundo paso, examina que la IP de destino del paquete la ruta esté disponible, o si es para ese router se queda ahí. Y el tercer paso, si encuentra una ruta, reenvía de nuevo, vuelve a encapsular el paquete y lo vuelve a enviar por toda la red, y eso es lo que está funcionando. Como vemos en el gráfico, al inicio, cuando sale el paquete, funcionan las 3 capas del modelo OSI: la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Cuando los paquetes van saltando de router en router, ahora solo van a funcionar 3 capas, la capa 1, 2 y 3 del modelo OSI. Por lo tanto, los routers trabajan con capa 3 del modelo OSI, con la capa de red. Cuando llega a su destino el paquete, entonces vuelve a trabajar con las 7 capas del modelo OSI, porque ya es el destino, es el destino a donde se tienen que llegar los paquetes, a diferencia de los routers que están en medio, que solo van a estar trabajando hasta la capa 3. Ahora vamos a encontrar dentro de una red, podemos encontrar los hubs o concentradores, vamos a encontrar puentes o switches LAN.
Los hubs son aquellos que funcionan como un repetidor, lo único que hacen es recibir la señal eléctrica y mandarlo. Lo reciben por un puerto y lo mandan por otro puerto. No hay un control lógico, no hay un control inteligente de todo el flujo de datos que está pasando por él. Lo único que hacen es inmediatamente llega la señal y lo reenvían. No hacen otro trabajo más que reenviarlo. Son como repetidores de la señal. El segundo elemento que podemos encontrar son los puentes. Estos tienen dos interfaces y están conectados entre concentradores para que se pueda dividir en varios dominios de colisión una red. Los puentes van a unir dos redes totalmente diferentes. Y también vamos a encontrar dentro de nuestra propia red, vamos a encontrar los switches LAN, los switches de capa 2, 2960 de la serie 2960 o los 3560 vienen siendo de capa 3, pero también tiene funcionalidades de capa 2. Pero por lo regular vamos a encontrar switches de capa 2 y estos switches de capa 2 tienen conexiones multipuerto y tienen una ventaja que pueden administrar ya el flujo de datos, se le puede dar un formato, se le puede dar un trabajo adecuado a los datos por medio de la tabla de direccionamiento MAC. Aquí los switches de capa 2 trabajan con la tabla de direccionamiento MAC y su función es evitar los dominios de colisión, es decir, tener dominios de colisión separados para cada puerto del switch. Y en este caso es de mucha ayuda porque cuando tenemos un concentrador simplemente tenemos una red plana y cuando ya metemos un switch nos permite dividir esa red en diferentes subredes y hacer que cada una sea un dominio de colisión propio. Los switch trabajan con la capa 2 del modelo OSI, que es la capa de enlace de datos. Por lo tanto, trabajan con la dirección MAC de origen y dirección MAC de destino. ¿Cómo es que funciona un switch? Aquí tenemos la forma de cómo funciona un switch. Se reciben, todos los dispositivos están conectados a un puerto y ese puerto tiene una dirección MAC. Los puertos están asociados a una dirección MAC para que se puedan identificar a qué puerto conocen. Y eso hace que un switch sea más inteligente y más rápido para el reenvío de la información. Lo que hacen los switches es examinar la tabla de direcciones MAC y verificar si es para ellos o qué equipo está conectado a ese puerto. Si el paquete que viene es para X equipo, lo va a redirigir por ese número de puerto, va a mandar el paquete. Ahora, dentro de nuestra red también encontramos, cuando tenemos switches y router, encontramos las famosas VLAN, que son una red de área local virtual. Lo que hacemos con las VLAN permiten segmentar las redes a partir de varios factores, como son el funcionamiento, el equipo de proyecto que va a estar dirigiendo, o la aplicación para que lo necesitamos, ¿no? Las VLANs van a ayudar mucho porque van a crear un dominio de difusión lógico que puede abarcar varios segmentos de la LAN física. Cuando tenemos VLAN, lo que estamos haciendo es segmentar nuestra red plana. Agarramos y lo dividimos en grupos y entonces cada grupo va a venir siendo una VLAN, una red virtual, es una red de área local pero virtual. ¿Y qué beneficios vamos a tener? Que va a mejorar el rendimiento de la red mediante la división de grandes dominios de difusión y a unos más pequeñitos. Hagan de cuenta como cuando nosotros tenemos una autopista pequeñita ya de 4 carriles y el tráfico es excesivo, vamos a tener una demora en el tráfico. Lo mismo pasa con los datos. Cuando ya nosotros creamos VLANs, aprendemos a segmentar todo eso y podemos hacer que el tráfico fluya más rápido porque tenemos varios carriles por donde puede viajar la información y cada carril no se va a mezclar con otro carril. Entonces, esa es una de las ventajas que vamos a tener cuando utilicemos VLANs. También tenemos que saber utilizar el protocolo STP, que es el protocolo de árbol de expansión, comúnmente conocido como Spanning Tree. ¿Qué es lo que hace STP? Esto va a garantizar que haya una sola ruta lógica entre los distintos dispositivos de red, que en este caso son los switches. Cada switch que se conecta en un puerto va generando una conexión y esa conexión se le reconoce como enlace troncal.
Los enlaces troncales vienen siendo un único enlace que va a llevar todo el flujo de información de un lado a otro lado. Va a pasar por un mismo cable, pero lo que está haciendo Spanning Tree está evitando los bucles, ya que se genere un bucle del flujo de datos porque todos están conectados. Lo que está haciendo Spanning Tree es evitar eso para que posteriormente, si llega a caer un camino o un enlace, se reactive el otro enlace que está suspendido. Y eso da muchas ventajas porque va a hacer que nuestra red sea más estable. ¿Qué es lo que utiliza Spanning Tree para funcionar? Utiliza las tramas de unidades de datos de protocolo puente, comúnmente conocidas como BPDU, que lo que hace es analizar las BPDU y determinar cuál es la BPDU de menor rango, de menor valor, y esa es la que va a elegir como puerto principal. Y así es como se va eligiendo cada uno de ellos. Dentro de nuestra red también podemos encontrar los switches multicapa, y hablamos de switches de capa 2 que trabajan con la capa de enlace de datos, que es la capa de enlace de datos, la capa 2 del modelo OSI. Ahora, cuando hablamos de switches multicapa, estamos hablando de switches que pueden trabajar con capa 2 y con capa 3 del modelo OSI. Una de las ventajas de tener un switch de capa 3 es que podemos evitar usar ya un router, porque dentro de un switch de capa 3 podemos hacer el enrutamiento inter-VLAN, o podemos hacer VLANs, podemos hacer también ACLs, entre otras funcionalidades que tienen. Los switches multicapa van a trabajar con algo que se llaman interfaces virtuales del switch, comúnmente conocidas como SVI. Esto lo que hacen es, lo que permite es enviar las tramas de capa 3. Dentro de los switches multicapa encontramos puertos enrutados, que son puertos físicos para que actúen como una interfaz en un router y que no está asociado a cualquier VLAN. Las SVI, en este caso, son interfaces virtuales que pueden configurarse para cualquier VLAN dentro de un switch multicapa. Tenemos dos tipos de puertos, los puertos enrutados y los SVI, que vienen siendo puertos virtuales que no existen, pero se pueden utilizar dentro de un switch para que permita el proceso de comunicación. Vamos a encontrar dentro de nuestra propia red también la parte inalámbrica, comúnmente conocida como WLAN o Wireless Network Area Local, que es una red de área local inalámbrica. ¿Cómo es que funcionan las redes inalámbricas? Funcionan a través de radiofrecuencias, comúnmente conocidas como RF. Eso es en lugar de utilizar cables de la capa física y la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. Lo que hace aquí las redes inalámbricas, estamos utilizando el espacio espectromagnético para que pueda transmitir los datos. Vamos a tener entonces clientes mediante un punto de acceso que se van a conectar a ese punto de acceso, comúnmente conocido como AP, donde va a ser algo inalámbrico o un router inalámbrico, en lugar de hacerlo mediante un cable. Ya tendremos un aparatito comúnmente conocido como router inalámbrico o punto de acceso, donde los clientes se van a conectar hacia la red y van a solicitar tener servicios de internet o cualquier servicio que ofrezca nuestra red. La LAN inalámbrica, una de las características es que están bajo la capa física y utilizan las radiofrecuencias, a diferencia de las redes Ethernet que trabajan con cables. Las redes inalámbricas están bajo el estándar 802.11 y las redes alámbricas o Ethernet están bajo el protocolo bajo el 802.3. Otra de las características de acceso de medios es que con una LAN previene de las colisiones y con una red Ethernet detecta esas colisiones. La disponibilidad en cualquiera, con una red inalámbrica vamos a tener, siempre y cuando funcione nuestro adaptador inalámbrico, vamos a tener acceso desde cualquier parte que tengamos un punto de acceso. A diferencia de una red Ethernet que necesitamos tener un puerto libre para conectar un cable y conectarlo a nuestro equipo de cómputo. Hay regularizaciones, esto va a depender mucho de los países. Las redes inalámbricas, no todos los países tienen regularizado toda esta parte de las normas o de la protección de los datos, a diferencia de otros países. Las redes Ethernet están bajo la IEEE, quienes determina toda la parte de seguridad de la información. ¿Cuáles son las operaciones que hace dentro de una red inalámbrica? Cuando nosotros queremos conectarnos a una red Wi-Fi, comúnmente conocida que es Wireless Fidelidad inalámbrica,
Vamos a hacer un proceso de 3 pasos, ¿no? Primero, el cliente sondea una red inalámbrica y encuentra una red inalámbrica, encuentra ahí el SSID para conectarse. Posteriormente, una vez que se detecta el punto de acceso, se manda una petición de autenticación, y si ese punto de acceso tiene abierta la autenticación, o si nosotros tenemos la contraseña, nos vamos a conectar y viene la asociación. Primero detectamos, después hacemos autenticación y por último asociamos, quedan asociados esas dos conexiones. Los parámetros inalámbricos configurables comúnmente incluyen lo siguiente, que es el modo de red, el SSID, que viene siendo el nombre o el identificador de la red inalámbrica. La configuración del canal es muy importante porque ¿por qué canal nos vamos a conectar? Imagínense que hay 5 puntos de acceso cerca supongamos cada 2 metros, tenemos que cambiar el radio porque si no esas frecuencias se van a traslapar y se va a perder la conectividad. El modo de seguridad que debemos activarlo, el cifrado de la información y las contraseñas. Estos son algunos parámetros configurables que vamos a tener dentro de una red inalámbrica. Vamos a entender un poco más a detalle cómo es el proceso. En la detección, un cliente inalámbrico localiza una IP para asociarse. Es lo que ustedes hacen cuando van al Parque Central o van a cualquier lugar y dicen Wi-Fi gratis. Lo que hacen, se van a su teléfono y empiezan a escanear o a ver qué red se pueden conectar. Una vez que ya encontraron la red, el segundo paso es la autenticación. El cliente, en este caso nosotros, nuestro dispositivo envía una trama de autenticación al punto de acceso. El punto de acceso va a responder con una información hacia ese cliente, es decir, hacia nuestro dispositivo. Nuestro dispositivo va a cifrar el mensaje mediante la clave compartida que van a tener, y si hay una sincronización, a continuación el punto de acceso va a descifrar el texto mediante la clave compartida. Si el texto se logra descifrar, coincide con el origen y destino, entonces el punto de acceso va a autenticar al cliente y va a permitir que se vaya autenticando para hacer el último paso, que es la asociación. En la asociación, el cliente inalámbrico reenvía una trama de solicitud que incluye su dirección MAC para pedir una IP o para pedir una puerta de enlace para que pueda salir. El AP envía una respuesta de asociación que incluye la dirección MAC del propio punto de acceso para que ya estén sincronizados. El punto de acceso asigna un puerto lógico al cliente inalámbrico y todo empieza a funcionar. Dentro de nuestra red vamos a encontrar algunos dispositivos inalámbricos, como son los AP, que son los puntos de acceso, los LWAP o los WLC. Dentro de una red pequeña, normalmente vamos a utilizar nosotros routers inalámbricos que hacen la buena función dentro de esta red. O una red grande pueden ser muchos puntos de acceso también. Vamos a encontrar dentro de una red también lo que es una controladora inalámbrica WLC, que es Control Network Area Local. Lo que hacemos con esto es que controla y administra las funciones de los puntos de acceso. Aquí vamos a tener, lo que hace es, todos los puntos de acceso van a ir conectados a esa controladora y van a ser controlados por ella. Todas las configuraciones van a ser a través de ella. Esto, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a simplificar la configuración. Si tenemos que configurar 20 puntos de acceso con una controladora inalámbrica, configuramos todo en la controladora inalámbrica y se repliega a todos los dispositivos. Tenemos un tercer modo que son los puntos de acceso livianos, los LWAP, y estos son administrados por un LWAP, que quiere decir que aquí debe existir son controlados por una controladora inalámbrica, que quiere decir que estos son puntos de acceso tontos que no pueden funcionar sin esa controladora inalámbrica. Y ya no van a funcionar de manera autónoma, sino que van a estar bajo una configuración principal de la controladora inalámbrica.